Muy buen día, estamos en el programa número 69 del Club del Ajedrez, el anteúltimo programa del año, que tengo el gusto aquí de tener como invitado a un amigo de muchos años del ambiente de ajedrez. Se trata de Marcelo Beckerman. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Maestro, un placer estar acá en su programa. Cómo no, siempre es un gusto verte. Con Marcelo, bueno, son muchos años de conocimiento del ambiente del ajedrez y actualmente incluso vamos un par de veces a la semana a caminar para cuidar, bueno, no solamente la parte mental, sino tratar de alimentar el cuidado de la parte física, ¿no? Sí, así Lo armónico, mente y cuerpo. Así es, somos toda una unidad. Exactamente. Con Marcelo nos conocemos hace muchos años. Empezamos jugando algunos torneos cadetes. Bueno, contame de esa época, Marcelo. Vamos por ahí. Bueno, el ajedrez la verdad que es un juego apasionante que descubrí de casualidad porque mi abuelo tenía un juego, mi abuelo vino de Polonia y tenía un juego muy lindo, una caja de madera que se abría y al mismo tiempo era tablero con unas piezas muy lindas. Y a los 10 años, aparentemente un día, él ya era grande, le dijo a mi papá, bueno, mirá, yo tengo un hermano, se va al juego y enseñale a tus chicos porque el ajedrez es un juego interesante. Yo era asmático de chico y tenía realmente muchos problemas para hacer actividades físicas. Mientras los chicos jugaban a la pelota, saltaban, corrían, yo hacía actividades más tranquilas, veía cine, leía, resolvía problemas de matemática y de pronto aparecía ante mí un tablero de ajedrez. Y yo digo, bueno, esto es sentado, hay que pensar, hay que usar el intelecto. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 10 años cuando Claro. Mi padre me mostró cómo era el tablero y cómo se colocaban las piezas y cómo jugaba cada pieza. Y entonces descubrí algo que era interesante porque no tenía que hacer esfuerzo físico, estaba sentado, estaba tranquilo y solamente laburaba Tu intelecto. mi intelecto. Entonces descubrí algo que cada vez me resultó más interesante. Y yo me destacaba entre los ambientes donde yo me movía en ese momento sin haber estudiado ajedrez. Era hebraica, me habías dicho. No. En era... ese momento yo estaba en Maccabi, un club de la comunidad, pero también con los amigos, los hijos de los amigos de mis padres, los vecinos, los compañeritos de la escuela. Empezaste a jugar ajedrez con ellos. Empecé a jugar ajedrez, pero no el ajedrez que nosotros conocemos ahora. Uno se sentaba con el tablero y hacía lo que podía, pero por alguna razón yo podía más que los otros. Claro. Entonces yo aparentemente dije, me estoy destacando en esto, mientras los demás se destacaban en atletismo, en fútbol, qué sé yo decía, esto vino a mí y me estoy desenvolviendo bien. Claro. Bueno, en un momento dado, a los 12 años, mi padre dijo, bueno, vamos a ver si hay clases en el club donde yo estaba en ese momento socio, que era Maccabi, pero había un profesor, el gran Manuel Melamedov, que había sido, sí. había el tenido padre, el padre, sí, yo tengo una relación muy con Gustavo, que vive en Canadá. Vive en Canadá, exactamente. Sí, y que nos hemos visto alguna vez que ha venido. Probablemente vea mi programa. Porque puede ser. Él lo tengo en Face y bueno, generalmente hace algunas intervenciones en mi muro. Exactamente, sigue, inclusive en sus ratos de ocio sigue enseñando en Canadá. Claro. El ajedrez también es un hobby que es importante en su vida. Y el padre era un jugador que además había tenido una academia con Don Miguel, claro, con Miguel Naidorf. Exactamente. Bueno, el tema es que cuando yo me acerco a este ambiente, el doctor Melamedov ya era una persona muy mayor, tenía cerca de 70 y pico largos, y en el club el horario era más bien, no era para infantiles, yo tenía 12 años. Había un horario donde las clases eran nocturnas y la gente era mucho mayor que yo. Claro. Entonces se ve que fui una o dos veces y no me hallé, porque es importante, si bien el ajedrez es intergeneracional y une a las distintas generaciones, cuando uno es muy pequeño
necesita también estar en principio con chicos de la misma Con edad, pares, con porque pares, si no claro. me sentía incómodo. Entonces, ese primer intento fracasó. Bueno, yo seguí jugando con la gente que me conocía. Qué bien que juega Marcelo al ajedrez, sí, sí. Bueno. 2 años después, ya con 14 años, nos enteramos que había un grupo los sábados de cadetes en Maccabi, cadetes y juveniles. ¿Y la clase quién la daba? Y la daba también Manuel Melamedov, Ajá. pero ahí ya estaban pares, chicos de mi edad. ¿Alguno participó de los torneos? Sí, sí, cadetes? sí. Aparte, ¿Quién, usted... por ejemplo? No, Maccabi tenía un semillero en esa época muy bueno, de jugadores que usted seguramente conoce, maestro. Estaban los hermanos Alaluf, Ajá. Marcelo y Alfredo. Amigos tuyos. Sí, señor, Sí. porque después empezamos a jugar al tenis, Claro, a salir claro. en los grupos de la adolescencia. Claro. Estaba Sergio Bluer, Claro. que después se fue a vivir a Israel. Iba Sí. también ahí. Sí, había estado creo que en Vélez y después sí. había ido a Maccabi. Él era un jugador un poco más fuerte que vos por entonces. Sí, sí, en la época de infantil. todos ellos eran más fuertes que yo porque ellos ya tenían una trayectoria de estudio. Yo más bien era improvisado. Acá estuvo alguna vez en mis programas en Pablo Pie, que ellos, todos estos chicos, competían en los torneos de la Vascongada, que había como un circuito infantil que yo no llegué a participar, que ellos jugaban. Sí, yo aparecí de pronto a esa edad, a los 12, de una forma innota, porque iba a las barrancas de Belgrano a jugar con los jubilados, y de jugar con los adultos tenía un bagaje técnico ya depurado, y cuando empecé los torneos infantiles con Soñes, Kummel y todos ellos, les gané a todos. Era un ignoto desconocido que no participó de esos torneos. Y bueno, ellos compartían el club con vos. Sí. Aparte algunos. estaba Sergio y Mario Markeluc. Más grandes. Sí, eran un poco más grandes. O sea, realmente para ser un club que no estaba dedicado al ajedrez, aglutinó un grupo de 6, 7 jugadores interesantes. Todos llegaron a ser primera categoría. Claro. Bueno, ahí a los pocos meses de ir los sábados a la tarde a las clases, me dice el maestro Melamedov, hay un torneo metropolitano de cadetes. Claro. Y se van a anotar algunos de los chicos que están acá. ¿Usted quiere participar? Mire, yo nunca jugué ningún torneo, qué sé yo. Bueno, haga sus pruebas de fuego. Y fui con muchas ilusiones y al mismo tiempo nervios. Creo que la primera partida la jugamos nosotros. Es posible, maestro. Lindo debut. Claro, entonces de pronto se jugaba en Geva, una sala muy linda. Éramos como 11, 12 chicos. Se clasificaban los 2 primeros o sí. No sé, algo así. O los 4 primeros. Es posible. Sí. Y yo caigo en una zona muy brava, donde estaba usted, donde estaba Hermo, donde estaba Sonia, estaba Valícora, jugadores que yo desconocía totalmente porque yo no estaba en el ambiente, pero que yo yendo ahí escuchaba, este ya fue campeón infantil, este fue campeón cadete, todos tenían trayectoria. Claro. Bueno, realmente me acuerdo de nuestra primera partida, que fiel a su estilo, ya en ese momento me sacrificó un caballo en E5. Ajá. Y bueno, y fue muy interesante mi actividad. Me acuerdo que yo volví a mi casa y me preguntaban a mis padres, ¿cómo te fue? Perdí. Claro. Bueno, ánimo, la próxima va a ser mejor. Volvía, ¿cómo te fue? Perdí. Claro. Bueno, no hay que perder el entusiasmo. Bueno, perdí 11 partidas sobre 11. Claro, saliste invicto. Salí invicto, fue parejo mi nivel. Claro. Entonces, ahí yo me di cuenta, lejos de amedrentarme y decir, esto no es para mí, me di cuenta que a mí me faltaba el bagaje de estudio. O sea, que yo era un jugador de ajedrez que no estaba preparado, porque uno puede sentarse y mover las piezas, y moverlas mejor que alguno otro, pero empezar a estudiar con un profesor, agarrar libros, empezar a estudiar un poco de teoría, aperturas, estrategia, medio juego. Bueno, todo eso yo nunca lo había hecho en mi vida. Millones de bibliografías de jugadores, estudiar los campeones mundiales. Bueno, había mucho. Entonces ahí descubrí un mundo nuevo, que era el ajedrez más bien ya, entre comillas, no profesional, pero para ser federado había que tener otra preparación. Y ahí empecé despacito a estudiar y a comprender. El profesor Melamedov, que ya era una persona bastante grande, ya tenía como 84 años,
no siempre podía estar enseñándole a todos, entonces ahí Gustavo lo empezó a ayudar y Gustavo me acuerdo que me empezó a mostrar cómo se desarrollan las piezas. Melamedov. Melamedov, Sí. Gustavo Me Melamedov. empezó a mostrar cómo se desarrollan las piezas, que hay que ocupar el centro, que hay que dominar el centro, algunos conocimientos, nociones estratégicas. Y bueno, y empecé a leer despacito y en pocos años logré los frutos esperados. Claro, empezaste a jugar torneos como sí. el Banco Ciudad, ¿te acordás? El Bueno, Grand Prix. pero previamente, Sí. Cuando yo ya descubrí en el ajedrez una pasión que ya nunca más iba a refrenarse, de Maccabi pasé a Torreblanca, porque yo vivía en Sarmiento y Salguero, claro. frente a la placita. Nombremos dónde está Torreblanca. Torreblanca en esa época estaba en Medrano, Díaz Vélez y Salguero. Y Salguero. Entonces estaba a 3 cuadras y media y en la plaza frente a mi casa yo sacaba a pasear el perro y me clavaba en las mesitas que estaban preparadas con el tablero también a jugar con las personas mayores o no tan mayores. Que muchos iban a Torreblanca por Sí, la proximidad de la Plaza del Magro. Sí. Y ahí ya en Torreblanca empecé a jugar los torneos de cuarta categoría, tercera, segunda. Y después, en ese momento me mudé, la vuelta es la vida, y fui a la secundaria al Carlos Pellegrini. El Carlos Pellegrini estaba a 2 cuadras del Club Argentino de Ajedrez. Qué increíble. Llegaste próximamente a los 2 principales clubes del país. Exactamente. En uno vivía muy cerca y en el otro estudiaba a 1 cuadra. Ya Entonces, vivías en Belgrano por entonces. Ya vivía en Belgrano. Sí, sí, sí. Y finalmente en el Club Argentino llegué a primera categoría. Paraguay, 1858. Y después, bueno, hay que decir que Torreblanca se ha mudado en los últimos años al Abasto. Sí, a Sánchez de Bustamante y Humahuaca. Entre Humahuaca y Corrientes, sí. Bueno, de esa época realmente, bueno, guardo gratos y muy buenos recuerdos y mi ascenso fue rápido, pero yo al mismo tiempo estudiaba una carrera, quería estudiar en la universidad, mi padre tenía una empresa, yo iba a seguir los pasos de mi padre, entonces en un momento dado el ajedrez quedó un poco postergado. En la época que había que haber estudiado más fuerte para llegar a ser maestro FIDE, claro, o quizás maestro internacional, ahí abandonaste. Ahí yo, digamos... Más suavemente. Claro, el ajedrez se convirtió en un hobby que yo quería mucho, que me apasionaba, siempre seguía mirando algo, pero es como que ya dejé de estudiar, porque realmente hay que reconocer que más allá de la facilidad y el talento, para progresar tanto el ajedrez como cualquier actividad... Quizás yo notado de afuera, sí, por ese entonces, que estuviste unos años medio estancado, pero después tuviste un salto, recuerdo perfectamente, con la influencia de Ben Larsen. Ben Larsen, cabe decir que ha sido el mejor jugador extranjero que ha vivido en Argentina en los últimos años, ya que estamos acá en San Isidro, hablemos que tenía su casa en Martínez, sí, donde estaba casado con una argentina. Exactamente. Era el tercer jugador del mundo en un momento, dado, sí, el mejor de no ruso, no soviético, jugaba los matches digamos, Unión Soviética contra el resto del mundo en el primer tablero, y bueno, las vueltas de la vida hizo que se radicara acá en Martínez, tal es así que en una oportunidad se hizo un torneo auspiciado por un empresario local que terminó haciéndose en el Tren de la Costa, y llegué a jugar la final de ese torneo de San Isidro con Ben Larsen, que él ganó y yo quedé en segundo término, ganándome 1,5 a medio, cuando aún Ben Larsen era un jugador prestigioso. Después tuvo, como todos nos va a pasar alguna vez en la vida, un problema de salud, y bueno, no era en ese momento, sino, bueno, contanos de Ben Larsen. ¿Cómo fue? No, Ben Larsen fue un lujo, o sea, yo tuve un contacto breve con el gran Miguel Najdorf, claro, que fue quizá el más grande jugador que tuvo Argentina en toda su historia. Argentina siendo polaco. Se quedó en la Segunda Guerra. Bueno, se nacionalizó argentino. Y era un jugador extraordinario. A él tuve la oportunidad de verlo en los últimos años de su vida, porque yo frecuentaba en el centro un salón donde se jugaba ajedrez. Que eso vamos a hablar luego. Sí. ¿Cuál era el Capablanca? O no, Alfil Negro. El Alfil Negro en la calle... Sí, en la calle Perón y Riobamba. Entre Riobamba y Callao.
Y bueno, tuve la suerte de poder jugar algunos ping-pongs, que son las partidas rápidas que se juegan con Don Miguel. Y después, años más tarde, me entero que va a haber un curso de ajedrez a cargo del maestro Ben Larsen. ¿En el Alfil Negro? No, en el Club Argentino de Ajedrez. Ajá. Se dio en el Club Argentino de Ajedrez y, por supuesto, cuando escuché Ben Larsen, hice todo lo posible para poder ir todas las veces que duraba el curso. Y realmente era un lujo, porque tener a Ben Larsen más o menos a la misma distancia que lo tengo a usted, maestro, explicando en un tablero mural alguna de sus grandes partidas o partidas de otros reconocidos maestros, era realmente un lujo. Claro. Larsen era danés, pero hablaba muy bien el español. Tenía 6 idiomas. Sí. Y entonces tenía una forma muy fluida de explicar y comentar, y realmente fue tan bueno ese curso que después algunos miembros de ese cursito nos juntamos y nos acercamos al maestro y le preguntamos, les planteamos nuestra inquietud de si él tenía posibilidad de darnos clases, de seguir dándonos clases, aunque sea fuera del Club Argentino, porque realmente considerábamos que era un placer y una experiencia que era invalorable. ¿Y quiénes compartían tú? Bueno, el maestro nos dijo que sí, con mucho gusto, que él los sábados por la tarde tenía libre, que podíamos intentarlo. Estaba Benjamín Altamirano, el maestro Fide, gran amigo. Estaba el empresario de Zárate, Horacio Di Politi, gran jugador del Club Argentino. Eso era el jockey. Sí, estaba el maestro Marcos de Ana, un amigo de Marcos de Ana. Zona Norte. Y bueno, era un grupo caracterizado, era un grupo de buenos jugadores. Sí. De primera categoría. Sí, y la verdad que ante nuestra sorpresa, el maestro, que a pesar de lo grande que era muy humilde, nos ofreció darnos las clases con mucho entusiasmo y por un valor muy razonable. Y realmente fue una experiencia que duró cerca de 6 meses. Y se queda más tiempo de lo previsto. Sí, porque el maestro, como nosotros, era muy apasionado del ajedrez. Entonces, si bien, inclusive él nos dijo, no es por hora, vengan a la tarde y vamos a ver distintos temas. Y inclusive había un break, la esposa nos dejaban unos termos preparados, café, té, unas galletitas. Entonces, después de 2 horas más o menos de la primera parte de la clase, teníamos un recreo donde degustábamos. Así fuiste quedando la panza. Sí, señor. Porque qué bueno ese break. No solamente hay que comer piezas. Qué bueno ese break con Larsen, ¿no? Sí, y era realmente, estábamos en el living de la casa de Larsen, que fue una estrella de la historia del ajedrez. Claro. O sea, realmente tenerlo a 20 minutos de auto. Era un erudito de la historia, por otra parte, porque además jugaba un ajedrez basado en la creatividad de los antiguos, y él hablaba de todo eso. Sí, aparte era un hombre muy culto, como vos dijiste, hablaba 6 idiomas, sabía mucho de literatura, de música, era un hombre realmente muy preparado, o sea, era un placer. Aparte gozaba de un estilo, de un fino estilo del humor, o sea, fue una experiencia muy linda. Lamentablemente lo conocimos ya de grande, previo a su enfermedad, y bueno, no pudimos disfrutarlo más. ¿Qué cosas llegaron a ver en las clases ahí? O sea, ¿qué recordás en particular, tal tema o tal otro? Yo recuerdo que él hacía, a mí me llamó mucho la atención, después empecé a verlo en otras partidas más modernas. A él le gustaba mucho tirar los peones A y H a 4. Él era un hombre que quizás en esa época no estaban tan de moda como hoy algunas líneas. Era un jugador agresivo. Larsen escribió un libro, Yo juego para ganar. O sea, él siempre buscaba la victoria, siempre buscaba mejorar las posiciones, agudizarlas. Y me sorprendió mucho que él tiraba mucho el peón H y el peón A en distintas líneas, porque de esa manera o ganaba espacio o rompía con el ataque. Eso me acuerdo. Desequilibraba. Un desequilibrio sí, sutil exacto. en un lugar del tablero que la gente no hubiera esperado.
Sí, sí, sí. Yo creo que él Creativo. era creativo. De hecho, la apertura Larsen con B3, Claro. él salía un poco de algunos cánones clásicos, a pesar de que conocía todo, pero siempre estaba buscando. Más hipermodernista era. Sí. Era un hipermodernista. Posiblemente. Realmente, ¿no? Posiblemente, sí. Entonces sí. era así, la verdad que fue, ahí yo he notado que tu juego, cuando volviste al ambiente de ajedrez, había fortalecido y habías tenido un nivel como de 100 o 200 puntos más elo. Sí, Que me parece a mí. Yo creo que si bien hoy los jugadores más fuertes son los más jóvenes, Claro. que están con toda la potencia, con las ganas de aprender y demás, yo creo como en todas las disciplinas que también incluyen, según mi humilde opinión, el ajedrez, también existe un poco, en algún momento hay como una madurez del jugador. Yo creo que hoy es mi mejor momento, porque sigo estudiando y mirando más cosas y no he perdido, digamos, mi impronta, ni las ganas de combinar la parte artística, la táctica, pero yo creo que hay muchas ideas que uno va viendo en el tablero a través de los años y en algún momento quizás todas esas ideas que están mezcladas en la mente, en el cerebro de uno, se empiezan a acomodar. Como que uno en algún momento empieza también a equilibrarse. A veces uno es muy impulsivo y solo busca un ataque y se olvida de la parte estratégica, y en algún momento uno empieza a equilibrarse también emocionalmente y uno dice, bueno, tengo que atacar, pero no tengo que perder digamos, la mira a la estructura, una estructura sana, un posible prefinal. Yo creo que a cada uno le llegan distintos momentos como una madurez también ajedrecística, como que uno va viendo muchas cosas a lo largo del camino y en algún momento se le acomodan mejor. Claro, yo he hablado mucho del último mundial de mayores de 50 y creo que he rendido mucho mejor por justamente esa parte emocional, de que no soy la misma persona después de haber hecho terapia durante algunos años, conocerme más a mí mismo, y entonces de esa manera he logrado una mejor performance en mi juego, ¿no? Eso era de esas características. Creo que tiene que ver con un todo el rendimiento. Sí, yo pienso que sí. Y por supuesto, vuelvo a hacer hincapié, tanto para los jugadores jóvenes como aquellos que empiezan no tan jóvenes, en todas las disciplinas, para crecer realmente, hace falta dedicarle un tiempo al estudio y a la preparación al entrenamiento. O sea, el talento solo no alcanza. Yo he ido a tu casa y te es una cantidad de bibliografía enorme. Sí, sí. Yo he sido bastante vago en su momento para estudiar. Siempre tenía como la esperanza de, bueno, un día voy a empezar. Entonces me gustaba, por supuesto, me gusta el ajedrez, compraba los libros que consideraba que eran los mejores o averiguaba en su momento y decía, bueno, quizás en este momento no puedo por mis actividades, pero en algún momento voy a empezar a leer. Y empezaste a hacerlo ahora, de grande. Empecé a hacerlo, o sea, porque a veces uno necesita la guía de algún maestro que lo oriente, de cómo, con qué método estudiar, de qué forma sistematizar un estudio para sacarle el mayor fruto y provecho, pero realmente si uno no se dedica, no se sienta, no le pone un poco de horas, las cosas mágicamente no aparecen, ¿no? Ahora lo haces de una manera espontánea, o sea, aparte de entrenar a jugadores que empezaste a hacerlo de grande y vamos a charlar de eso, sí. en su momento, bueno, o sea, tenés tiempo ahora para dedicarle y para disfrutar del estudio del ajedrez. Porque había una época que uno decía, bueno, me voy a dedicar, por decir, 1 o 2 horas por día al ajedrez. Y uno iba a empezar a mirar partidas, a estudiar, pero decía, tengo ganas de jugar. Vino el tema de la informática, de internet, y uno decía, bueno, voy a jugar unos ping-pongs para relajarme. Y de pronto por ahí uno se pasaba las 2 horas jugando, y si bien eso es útil, porque uno va probando líneas, pero lo ideal es estudiar, ver cosas y después jugar. Claro. Estudiar y jugar, pero cuando uno solo se divierte jugando, es como que no es profesional, desperdiciando mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Yo ahora que estoy estudiando en este momento, por ejemplo, en estudio, determinadas en aperturas, investigo, y después me dan ganas de jugar algunas partidas, pero juego con más
con más atención, porque quiero poner en práctica lo que acabo de absorber con el estudio. Entonces, Exacto. es como un desafío más interesante que jugar de una manera desordenada. Sí, y aparte es como un laboratorio de prueba. Claro. Porque vos decís, esta línea, bueno, a ver, vamos a ver cómo me sorprenden mis rivales. Claro. Y bueno, uno la emplea. Esta vez no quedé muy bien. ¿Qué pasó? A ver, hice esta jugada, la voy a mejorar, voy a jugar esta. Y entonces de alguna manera uno va depurando. Y después uno va chequeando con algún programita, porque no vaya a ser que el otro haya jugado mal y yo creo que esta es la jugada correcta. Entonces después uno puede chequear si realmente esa es la jugada buena y el plan. Y uno es como que al mismo tiempo todo eso se le va, digamos, metiendo adentro y uno va comprendiendo más las ideas de determinadas En chess.com, que es unos lugares que son populares actualmente, terminás la partida y bueno, al menos yo tengo el VIP, ahí pongo entonces en analizar la partida, te analizan las partidas, te marcan los errores que cometiste, te dice tantas buenas jugadas, un porcentaje de buenas jugadas, de jugadas erróneas, de errores graves, y entonces a lo mejor creías que una jugada había sido bárbara y en realidad no era tan buena y el otro no aprovechó, y hay varias cuestiones. Hoy nosotros que nos conocemos ya hace más de 40 y pico de años, nosotros hemos vivido grandes cambios en la historia del ajedrez mundial. O sea, nosotros, para mucha gente que por ahí está viendo ahora el programa y desconoce, así como hay gente que dice hubo un teléfono negro, pesado, grandote, que uno tenía que subir a un segundo piso y pedirle a una vecina por favor para llamar. Claro. Nosotros nacimos en la época que no había computadoras todavía, que se jugaba ajedrez y se suspendían las partidas porque duraban 4, 5, 6 horas y tenían que cerrar el club. Entonces se ponía una jugada secreta en un sobre, uno se iba a analizar a la casa, no había ordenadores, no había programa, no había nada, uno empezaba a mover las piezas, a ver si me juega acá, qué hago, qué sé yo, y por ahí 1 o 2 días después uno volvía, abría el sobre, seguía la partida. Bueno, era todo mucho más cosas, a pulmón. Sí, campeonato mundial, tenemos que esperar que llegara el Clarín, a lo mejor estábamos un viernes a la noche y queríamos saber qué había pasado, no sé, en Baguio, campeonato mundial entre Karpov y Korchnoi. Entonces esperábamos que llegara a la 1 o 2 de la mañana como temprano, que salía el diario. Y uno estaba ansioso a ver rápido había pasado con la partida, y hoy en día en tiempo ya directo se ve la partida en directo desde hoy no internet. Se puede creer las herramientas que la tecnología y la informática le han brindado a los jugadores de ajedrez, esa posibilidad de analizar una posición y realmente verificar cuál era la mejor jugada, la mejor plan, con el programa, que el programa te lo va diciendo. Exactamente. Y bueno, con cero posibilidad de error, porque son programas recontra espectaculares, y ver partidas online, ver hasta inclusive cómo se está jugando una partida en Finlandia. Hasta se puede ver por el monitor la cara del jugador, cómo están jugando partidas relámpagos. O sea, es una época en ese aspecto. Por eso los más jóvenes se destacan, porque no es por ósmosis, sino porque el internet llega muy rápido y hay un bagaje de información que antes todo esto era tabú. Se hablaba de la escuela soviética, de la preparación incentiva que tenían los jugadores en la época de verano y como que eran muy rígidos y que tenían unas situaciones secretas para llegar a ser grandes campeones. Entonces te sentabas a jugar con un soviético y perdías solo antes de jugar, ¿no? Le tenías un miedo pánico. Ahora, en la última ronda del campeonato mundial por equipos de mayores de 50, nos tocó con Estados Unidos, que había sido campeón mundial, 4 soviéticos. Yo empaté con negras. Bueno, no hubo tanto apremio. Es como que ya se va perdiendo el respeto, la mística esa, que era, no te podías sentar a jugar. Hoy realmente sí. No, yo creo que las herramientas que tiene hoy cualquier jugador que comienza, se le ha abierto un mundo. Gente que antes, por ejemplo, estaba alejada de los grandes centros, donde estaban los círculos más prestigiosos, ya sean Capital, el Club Argentino de Ajedrez, Torreblanca, el Círculo de Ajedrez Jaque Mate. Ibas al interior y... En el interior, qué sé yo, por ahí había una sociedad de fomento, un club de barrio que tenía algún maestrito de ajedrez. Sin embargo,
hoy tenemos a Diego Flores, 7 veces campeón argentino, que proviene de Junín, que con la informática la gente no necesita trasladarse, hoy se juega online, pueden jugar online con jugadores de Argentina, de otra provincia, de otro país, de otro continente, entonces obviamente se perdió la parte social, la parte que después vamos a sí, tocar. vamos a hablar. Sí. Pero vamos un poco más en cómo siguió nuestra relación. Nosotros Bueno, compartimos el Mundial de mayores de 50 años en Dresden. Bueno, nosotros... Compartimos habitación en Dresden. Sí, nosotros nos conocimos a los 14 años. Después, usted, por supuesto, maestro, se dedicó a full, mientras yo hacía otras cosas con mi vida, y llegó a ser un prestigioso maestro A internacional. todo esto, digamos que, bueno, terminaste la carrera universitaria y que en un momento trabajaste con tu papá y después la empresa, bueno, terminó eso disolviéndose. es una historia larga, pero estuve casi 30 años dedicado a la actividad comercial. Claro. Tiempo que usted se dedicó a la enseñanza, a la docencia, escribió y varios torneos, libros, sí, sí. y un maestro internacional prestigioso, un jugador que de reconocida trayectoria. Al mismo tiempo nosotros, curiosamente, éramos vecinos del barrio, y cada tanto nos veíamos, lo cual hacía que nuestra amistad perdurara a través del tiempo. Bueno, hubo un momento que yo, cuando liquidé la empresa, empecé a ver qué hacía con mi tiempo libre. Y surgió lo de Dresden, ¿no? Sí, pero previamente, en un momento dado, sentí otra vez la pasión de volver a las grandes competencias, a pesar de que no estaba preparado, y tuve la oportunidad de viajar a 2 intercontinentales. Ajá. Jugué el Intercontinental de Pipa en Brasil, y jugué el Intercontinental al año siguiente en Montevideo. Esos torneos son muy interesantes porque, más allá de conocer lindos lugares y de utilizar también un poco la parte turística de esos momentos, uno se rodea y se conoce de alguna manera con la crema del ajedrez sudamericano o latinoamericano, ¿no? De pronto jugadores que uno los ve alejados en los libros y demás, uno tiene la suerte de tenerlos como compañeros en los hoteles, en los desayunos, en las cenas, además de las salas de torneos. Tuve la suerte de conocer a Granda, que fue quizás el mejor jugador de los últimos 20 y pico de años de América, ganador de innumerables torneos, un jugador muy fuerte, peruano, con el cual tuve una linda relación a través de una aventura que tuvimos tuviste un problema en las playas de Pipa. Casi te ahogás y él te rescató. Sí, donde demostró, bueno, además de ser una gran persona, además de ser un gran maestro, fue una gran persona, un hombre humilde, muy agradable. Y después hemos jugado al fútbol, me ha metido un gol, porque en esos torneos, cuando uno está lejos de su ciudad, generalmente se aglutinan los jugadores en 1 o 2 hoteles y se hacen actividades paralelas, lo cual es muy interesante porque entonces uno conoce también al ser humano. Tuve la suerte de jugar en un equipo con Sandro Mareco, el mejor jugador argentino de la actualidad, con Alex Bachmann, el mejor maestro de la actualidad de Paraguay, o sea, porque también uno se nutre en el ambiente de esas relaciones, ¿no? Que uno atesora. Bueno, y nosotros manteníamos una relación interesante, y en un momento surgió la posibilidad, yo estaba en esa época con los viajes, se armó un equipo interesante para representar a la Argentina en el Mundial de mayores de 50, y me acuerdo que nos estaba faltando un jugador de su categoría, y creo que yo fui el contacto conmigo, para que usted ver si la posibilidad de que integrase el equipo. Y se generó algo muy lindo, porque tuvimos la oportunidad de representar a la Argentina. Vos hacías el equipo, yo estaba en primer tablero, de segundo Carlos Gruzca, ¿no? Sí, señor. Tercero Marcelo Ibar, cuarto Rudy Pérez Huarten y quinto vos, o al revés. Cuarto vos y quinto Rudy Pérez Huarten. Sí, por una cuestión de Elo. De Elo, sí. Y logramos, además de la camaradería y la confraternidad, porque muchos de nosotros no habíamos compartido, hay que tener en cuenta que estuvimos casi 2 semanas juntos, se logró un lindo grupo,
y logramos, la verdad, lindos resultados. Séptimos que éramos en el Mundial. Sí, sí, y era un Mundial muy fuerte, donde jugaba el equipo olímpico inglés, tenía 2 equipos, con Nigel Short como el jugador número 1, que fue 2 veces desafiante por el título mundial. Jugaban jugadores como reconocidos como el gran maestro John Nun, autor de innumerables libros, Spielman, estaba el equipo alemán que eran todos grandes maestros, habían glorias porque se compartía en el mismo lugar con los mayores de 65. Y no ganaron esos equipos, ganó el equipo de República Checa o Eslovaquia. Sí, Eslovaquia. Sí, sí. Ganó Eslovaquia. Sí, con Fatnik. Ese me tocó a mí. Con Sí. Stoll. No, equipo gran maestro ruso de tercer tablero que jugó con Ibar. Sí. ¿Cómo era? Kosenko, no me acuerdo, Timoshenko, sí, exactamente. No, equipos fuertes. Tremendos equipos. Sí, y en el mayor de 65 estaba Ullman, el gran maestro Ullman, autor de innumerables libros, jugador de francesa, estaba Balasov. Que hablabas con Balasov a la noche, compartías algunos tragos con él. Sí, y por supuesto, y con el equipo olímpico inglés. Claro. Sí, no, fueron noches realmente porque los ajedrecistas somos introvertidos, a veces cada uno tiene su personalidad, pero la verdad también son personas cálidas, que cuando tienen un momento para divertirse, y se bueno, divierten. para ir cerrando el primer programa, que después yo quiero que vengas a un segundo programa y hablemos de otro tema, hablemos que durante ese torneo compartimos habitación y me decías que estabas con alguna preocupación porque, bueno, habías cerrado la empresa y necesitabas incrementar. Yo te incentivé, como eras un fuerte jugador, de empezar a dar clases, ¿no? Y entonces eso fue como, he sido tu mentor de alguna manera. Sí, de alguna manera ha sido impulsor. Mi padrino, porque mi hermano, que es profesor de música, me decía muchas veces, pero ¿por qué no das, Marcelo, clases de ajedrez, a vos que te gusta tanto, y especialmente que tenés paciencia y te gusta enseñar? Claro. Porque hay que aclarar que no todos los jugadores de ajedrez les gusta enseñar ni están preparados para enseñar. Hay grandes jugadores que por ahí no tienen paciencia o no les interesa. Hay que tener además una parte de docente interna y didáctico. Y empezaste a dar clases en lugares grupales. Sí. En su momento, maestro, hablamos, me acuerdo, unos meses después de regresar de Dresden, y me dijo si estaba interesado o dispuesto a comenzar a intentar dar clases, que usted tenía la posibilidad de ofrecerme un lugar que usted, por sus horarios... Que es acá en San Isidro. Sí, señor, la Biblioteca Popular de San Isidro, que fue para mí, quedó en mi corazón, porque fue el primer lugar donde yo comencé esta nueva etapa de mi vida de la docencia, que realmente hoy estoy muy agradecido, muy contento. Y después empezaste a tener muchos alumnos particulares, empezaste a promocionarte en Mercado Libre, ¿no? Así, sí, y tuviste un montón de alumnos. En realidad empecé, digamos, sin tantas expectativas la docencia, y a medida que me fui moviendo y que fui teniendo buena respuesta, empecé a sentir una responsabilidad, porque enseñar en forma profesional requiere también un método, una sistematización y una seriedad, digamos. Entonces, si bien yo tenía la parte docente adentro y me gusta y la paciencia, empecé a charlar tanto con usted como otros colegas, me acerqué al maestro, que en paz descanse, el difunto Ernesto Juliá, que tenía una institución... Caballito de Palermo, donde trabajaste ahí también. Donde tuve la suerte de estar un año. Caballito de Palermo es un pionero en la enseñanza de los niños muy pequeños. Sí, porque es un lugar de preajedrez y ajedrez. Ahí la idea, como yo también lo pregono con los alumnos que son pequeños, el ajedrez no como una actividad deportiva, competitiva, sino como un vehículo de pensamiento. Acercarse al mundo de la formación, de un razonamiento lógico, de empezar a tomar decisiones. Empiezan a aprender con canciones, con cartas. Sí, sé que hay unas cartas. Hay un montón de métodos didácticos que hacen que el ajedrez o este tipo de comienzo de un pensamiento más racional, más lógico, para que los chicos se acerquen en forma divertida, con colores, con música, con canciones, con dibujos,
Porque el 4 ajedrez, años, 5 años. Tiene. desde 3 años y pico en bárbaro. adelante. Notable. Sí, por ejemplo, una columna es una línea que está parada, una fila es una línea que está acostada, por ejemplo, una diagonal puede ser una columna que está torcida. Y uno usa cintas de raso, pelotitas o botones de colores, y uno les va enseñando qué es una diagonal, qué es una columna. Han trabajado licenciados en educación ahí Sí, en la sí, escuela. hay maestras jardineras, hay psicólogos. Es un lugar muy prestigioso. Fue fundado por Marina Rizzo, pero ella después la dejó, Sí. porque se dedicó a unas cuestiones más místicas. Sí, y, señor. y su pareja, Ernesto Juliá, lo continuó. Lamentablemente tuvo un fallecimiento joven. Sí. Y luego ahora está tomado están como una sociedad. Han seguido Claro. muchos maestros con Sí. ese emprendimiento, ese proyecto que es muy, muy interesante. Y bueno, me he nutrido, realmente me he acercado a muchos colegas míos para aprovechar sus experiencias. He ido hasta clases presenciales suyas, maestro, Claro. y de otros maestros también. He conseguido bibliografía específica porque realmente no es fácil enseñar en forma profesional. Hacer un programa Sí, para sí. ser sistemático con el crecimiento de cada alumno. Sí. Pues está la clase de los niños, la clase de los adultos, y hay que Exactamente. meterse en la psiquis y la necesidad de cada persona que se acerca a estudiar ajedrez. Sí. Bueno, vamos a hacer una finalización de este primer programa. Ha sido muy grato el recorrido por toda nuestra historia del ajedrez, pero da merecedor a un segundo encuentro que vamos a tocar de otros temas que tienen que ver con el ajedrez en los clubes, la bohemia del ajedrez. Y bueno, lo espero en el próximo programa, maestro. Una época muy linda. Y ya hablaremos en el próximo programa de eso. ¿Cómo Nos no? esperamos entonces en la próxima semana del Club del Ajedrez. Que sigan bien. Buena semana.